se está dirigiendo a nosotros. Se está dirigiendo a nosotros porque esta palabra nos llega a nosotros hoy. Hay algo muy importante que tenemos que saber nosotros, y es que nuestro Dios está interesado en nuestro cuerpo. ¿Cuántos creen eso? Yo creo que Amén. en la palabra del Amén. Señor Nuestro cuerpo encontramos es templo del Espíritu Santo. y otra vez, Amén. una y otra vez encontramos un mensaje que dice que el Señor está muy interesado en nuestro cuerpo. Él quiere que este cuerpo que tenemos nosotros lo entreguemos. Pero dice aquí que lo entreguemos como un sacrificio vivo. No está diciendo que nos quitemos la vida, no está diciendo que nos sacrifiquemos, que nos invoquemos, no está diciendo eso. Está diciendo que todo lo que nosotros somos, corporalmente hablando, debemos entregarlo al Señor, porque Él tiene un interés especial en nuestros cuerpos. Para un griego, el cuerpo era algo despreciable, era una cárcel, era algo vergonzoso. Pero aquí la palabra de Dios está dando un lugar importante a lo que es el cuerpo. El cuerpo es importante. Bien lo dice también el apóstol Pablo en otro pasaje, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La invitación para esta mañana es, primero, que entreguemos todo. Dios quiere que nos entreguemos a Él sin reservas. Es algo muy importante. Todo lo que nosotros somos, en la parte intelectual, también en todo nuestro espíritu, todo nuestro cuerpo. El cuerpo nuestro debe estar al completo servicio de Dios. Entregar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Entregamos completamente a Dios nuestro ser, nuestro cuerpo, como un sacrificio a Él. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sacrificamos nuestros deseos pecaminosos. Hay muchas cosas pecaminosas que deben ser sacrificadas. Malos pensamientos, malas acciones y un montón de cosas que nos hacen ver como una persona desagradable. Entonces el Señor nos dice en su palabra que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Oiga bien, un sacrificio vivo, no muerto, sino vivo. También dice santo. Y no solamente apartado, santo, sino como algo agradable a Dios. Es decir, nuestra vida tiene que ser un sacrificio agradable a Dios. Es algo impresionante. Y se ofrece como un culto racional. Algo que es racional. Un servicio razonable a Dios. Nuestro cuerpo tiene que estar dispuesto a servir al Señor. Aquí aparece la palabra culto. Nosotros llamamos culto del sábado, culto del domingo, culto del miércoles y cultos a muchas cosas. Pero ¿qué significa la palabra culto? Quiere decir trabajo voluntario. Un culto es un trabajo voluntario para toda la vida. No es un trabajo momentáneo o esporádico, sino que Él está diciendo aquí que este cuerpo que nosotros tenemos, que a Dios le interesa, debe ofrecerse como un culto racional, pero un culto es algo voluntario que se hace para toda la vida.
el verdadero culto es entregar a Dios todo, absolutamente todo lo que nosotros somos, nuestras actividades diarias, todo lo que nosotros hacemos. Entonces, ese culto que ofrecemos a Dios es precisamente un trabajo hacia Dios, algo voluntario. No es el trabajo del esclavo. El trabajo del esclavo es un trabajo obligado. Nosotros con nuestro cuerpo le servimos a Dios, pero no como un trabajo obligado. Lo hacemos por amor. Le hemos entregado a Él absolutamente todo lo que somos. A ver, entregar nuestra vida cotidiana significa entregarle a Él mi actividad de trabajo como algo que glorifique su nombre. Entregarle absolutamente todo, todo y todo. Mi voluntad, lo que yo soy en esencia. Es entregar absolutamente todo. No como algo que hay que hacer en la iglesia, sino como algo que se vive en todo el mundo y que la gente ve. Ese es el culto que Dios pide de nosotros, un culto racional, una ofrenda. Dios está interesado en nuestros cuerpos. Hay una cita aquí que me dieron para el tema de hoy que quiero leerles, que creo que es importante. Dice así en el Hogar Cristiano en la página 108. Dice, tenemos solemnes obligaciones para con Dios en cuanto a conservar, para el espíritu y sano el cuerpo, para beneficiar a la humanidad y rendir a Dios un servicio perfecto. El apóstol nos advierte, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. Nos insta a ir adelante diciéndonos que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Exhorta a todos los que le llaman cristianos a que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice, hiero mi cuerpo y lo hago en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. También hay otra parte importante que dice, una mente sana depende en gran medida de que sus pensamientos se centren continuamente en su dieta, ejercicio y relaciones saludables. Hay algo muy importante aquí. Se presentan tres cosas que creo que hay que darle un poquito de énfasis. Primero, habla de una dieta sana. Ya en otras ocasiones me imagino que han hablado acerca de una dieta sana, una dieta completa donde podamos nutrirnos correctamente. Y de esa forma vamos a proteger nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Este cuerpo que nosotros tenemos es para Dios. No es para cosas que deshonren el nombre de Dios. Cada vez que nosotros comemos o hacemos cualquier cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Amén. Absolutamente todo. Lo que comemos tiene que ser para la gloria de Dios. Dios quiere que comamos bien, que tengamos una dieta saludable. También quiere que hagamos ejercicio. Hay que ocupar tiempo para esto. Sacar un tiempito Amén. para hacer ejercicios. Y de esa manera nuestro cuerpo, nuestro cerebro se va a oxigenar y vamos a tener una mejor disposición para todo, incluyendo el servicio al Señor. Hay algo que me llama mucho la atención aquí también, en esto es las relaciones saludables.
Esas relaciones saludables son muy importantes para que nuestro cuerpo esté bien. Usted y yo tenemos relaciones con diferentes personas, pero tenemos que buscar las relaciones más saludables. Hay algo importante y es que la oración cambia las cosas. Que nos Nosotros lo edifique. sabemos. Nosotros, a través de la oración, podemos mejorar mucho como un ejercicio para nuestro espíritu, nuestra mente. Y la oración nos ayuda a tener relaciones saludables. Y también nos ayuda, no porque nosotros podamos cambiar a otras personas, sino que Dios a través de las palabras, a través de los actos nuestros, puede cambiar a otras personas. Las relaciones saludables. Hay relaciones que no son saludables, pero cuando las relaciones no son saludables o tenemos a personas que nos adversan, lo mejor es orar para que esas cosas que sirven como barrera para llegar a otros desaparezcan. Las relaciones saludables son muy importantes en nuestra iglesia. En nuestra iglesia hay diversidad de personas donde nos relacionamos y es muy importante que estas relaciones sean realmente saludables, que no sean simplemente una conversación trivial, un asunto eh, sin mayor importancia, sino que nuestras conversaciones lleven ese sabor de cristiandad, de amor y que sea de bienestar para todos en la iglesia, que llegar a la iglesia realmente sea un gusto y tengamos realmente ese deseo de ir a la iglesia porque ahí hay hermanos y hermanas que me quieren, hay hermanos y hermanas que siempre me hacen falta y que deseo estar con ellos y conversar. Con este asunto de la pandemia nos afectó muchísimo porque necesitábamos estar con nuestros hermanos, necesitábamos verlos, tocarlos, abrazarlos, besarlos, y eso en realidad no se dio por una cantidad de meses importantes y nos afectó. Las relaciones humanas saludables son muy importantes en la iglesia. La iglesia no es un lugar para maltratar. La iglesia no es un lugar para hacer sentir mal a otros. La iglesia no es un lugar para, como les dijera, ya dije la palabra maltratar, En es decir, rivalidad. no es O un para asunto, atacar. no es un lugar para rivalidades, no tenemos que ver a otros como rivales o una competencia entre nosotros. Eso no es saludable para la iglesia. La iglesia tiene que ser un lugar de paz, de tranquilidad. Van a haber situaciones, pero Dios nos da la capacidad necesaria para poder superar cualquier situación que se nos enfrente. Pero tenemos que tener presentes que las relaciones saludables deben ser el pan de cada día en nuestra iglesia. Orar por nuestros hermanos, ayudarles en cualquier situación que tengan, aún monetaria, asuntos de alimentos, involucrarse en todo esto. Recordemos que nuestro cuerpo está al servicio de Dios. Entonces, ese sacrificio que nosotros hacemos es un sacrificio voluntario, un sacrificio vivo. No estamos muertos, estamos vivos para la gloria de Dios. Y este cuerpo tiene que estar al servicio de Dios siempre, 100%, donde quiera que vayamos. Este servicio tiene que estar 24/7. Cuando nosotros estamos en ¿Sí? nuestros trabajos, en nuestras actividades, estamos al servicio de Dios. No solamente cuando estamos en nuestra iglesia los sábados o algún día entre semana o algún programa. No. Lo que somos verdaderamente lo reflejamos no en la iglesia, sino lo reflejamos en nuestro diario vivir, en las actividades cotidianas.
Ahí se refleja realmente quién somos. Lo que somos en la casa. Eso es importante. Yo no sé cómo están las relaciones en su hogar, con sus hijos, con su esposa o esposo. No sé cómo está. A veces es muy bonito las relaciones en la iglesia los sábados, pero yo creo que lo que somos realmente lo reflejamos en la casa y en el ambiente de trabajo. Entonces, Dios quiere que ofrezcamos nuestra vida totalmente como algo racional. Nuestro cuerpo, ¿verdad? Hablamos de nuestro cuerpo. A Dios le interesa nuestro cuerpo, no solamente nuestro espíritu. Para el griego lo más importante era el espíritu y el cuerpo, como les decía anteriormente, era algo despreciable. Pero nosotros no tenemos que despreciar nuestros cuerpos, sino alimentarlos bien, hacer ejercicios, tener relaciones buenas y saludables con nuestros hermanos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Y eso creo que es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, que el Señor les bendiga. Me extendí un poquito más y yo deseo de verdad que podamos ofrecer esto. Recordemos que el culto es un servicio voluntario. Es un servicio voluntario para toda la vida, no para un tiempito en particular, ¿verdad? De un mes, una semana, un año, no. El culto que dice aquí, a que se refiere el apóstol Pablo, es un servicio cotidiano para toda la vida, donde entregamos todas nuestras actividades, absolutamente todo. Más adelante, si leemos, nos habla acerca de un cambio de la mente, un cambio radical, que es lo que nosotros necesitamos. Muchas gracias, hermanos, y que el Señor les bendiga, que pasen un lindo sábado, que Dios les guarde donde quiera que estén. Están en casi todo, en la parte norte de Costa Rica, que Dios les bendiga realmente, que disfruten este sábado. Amén. Amén. Hermano Norland, por tan lindo Muchas mensaje. Dios lo siga bendiciendo, lo siga utilizando y en este momento vamos a proceder a orar. Así que hemos invitado a nuestro hermano Arael Pérez, de acá, anciano de la iglesia de Grecia. Arael, el tiempo es para usted. hermanos, quiero por favor que oren por mí, porque hoy me hacen una resonancia, unas radiografías y unos exámenes de laboratorio. Ok, A hermana ver Keila. qué sale. Muchas gracias, Con bendiciones. mucho gusto, hermana Keila. Buenos días, queridos hermanos. Que la paz del Señor siga reinando en cada uno de nuestros corazones. Ya inicialmente nuestro pastor Marlon Pacheco oró por un grupo de peticiones. Han entrado algunas peticiones por chat, las vamos a tener en cuenta ahora también. Y le damos gracias a Dios, en primer lugar, por estos contactos matutinos tan maravillosos, tan edificantes, tan necesarios en nuestras vidas. Y ojalá y todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos escuchando, sea de bendición en nuestros hogares, sea de bendición en la iglesia, sea de bendición en el trabajo, donde quiera que estemos. Vamos a orar. Padre amado que estás en los cielos, gracias Señor por esta bella oportunidad que usted nos da de que su pueblo, una parte de su pueblo, se reúna por las redes sociales para alabar y glorificar su nombre, para escuchar de su palabra, para ser bendecidos con las meditaciones, con los temas, con los testimonios y con todas las cosas que se hacen aquí en esta hora de mañana, Señor. Han entrado peticiones. Se pide que oremos por el hermano Alberto Espinosa, que tuvo un accidente muy grave. Se pide oración por ello. La hermana Rosy está pidiendo por doña Ana, tiene un cáncer en su cabeza. Pide que oremos por ella para fortaleza espiritual. Nuestra hermana Paulina pide por Yarida Lemos y su salud, que el Señor haga su obra sanadora en ella. La hermana Elizabeth ha pedido por la familia Berrocal Quesada para que sean fortalecidas espiritualmente.
La hermana Cindy pide por toda su familia, por su trabajo que está gestionando y por una petición personal que pone en sus manos, Señor. La hermana Odalis pide por Sonia Mejía, por el bienestar de ella espiritual y físico. Y nuestra querida hermana Keila ahora pide, Señor, que esos análisis que se van a realizar sean positivos, que todo de bien y que ella pueda seguir siendo esa líder espiritual que es en la iglesia de Atenas. Pedimos, Señor, además, por aquellas cosas que no hemos manifestado porque llevamos dentro y que usted las conoce, que usted esté presente en cada uno de nosotros, que como decía el hermano en su meditación esta mañana de sábado en las iglesias, se manifieste ese bienestar, ese amor, esa solidaridad, esa sentir genuino hacia cada uno de los hermanos que componen cada uno de los cultos. También pedimos, Señor, por el tema que se va a dar a continuación y que sigamos siendo bendecidos, siendo guiados y preparados para hacer nuestra tarea fundamental, Señor, que es salir a ganar almas para Cristo. En el nombre de Jesús le oramos, en el nombre de Jesús se lo agradecemos, en el nombre de Jesús le pedimos fortaleza espiritual y que seamos verdaderos reflejos de Cristo donde quiera que estemos. En Cristo Jesús le oramos. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, mis hermanos. Amén. Gracias, Amén. y gracias por orar por esas peticiones y aquí, como he dicho, oramos juntos. Bueno, ha llegado el momento para hoy ser instruidos y ya tenemos como invitado especial a pues nuestro tesorero, nuestra asociación, don Eduardo Viales, con estos días que él va a estar con nosotros hablando de finanzas y evangelismo. Así que, don Eduardo, bienvenido y el tiempo es para usted. Muchas gracias, pastor, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a iniciar nuestro seminario hablando de finanzas y evangelismo por medio de una oración. Le invito para que inclinemos el rostro y podamos orar. Eterno Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, porque hemos iniciado un nuevo día y tenemos, Señor, la oportunidad de abrir tu palabra, de orar, hablar contigo, Señor, de meditar en ella. Y pedimos, Señor, que ilumines nuestra mente por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para que comprendamos el aspecto importante, Señor, de las finanzas en el evangelismo, Señor, en el engrandecimiento de tu obra, Señor. Nos encomendamos a ti, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Hay una historia muchas veces pasada por alto, que se encuentra en varias partes de las Sagradas Escrituras. La podemos encontrar en Marcos capítulo 11, versículos 1 al 11, Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11, Lucas capítulo 19, versículos 28 al 44, en Juan capítulo 12, versículos 12 al 19. Y esta historia es el cumplimiento de la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Estamos hablando de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, alégrate mucho, hija de Sión. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vamos a encontrar esta historia también en Lucas 19, 28 al 35 específicamente. Vamos a leer una parte de estos textos para comprender la importancia de los recursos en la obra de Dios. Dice Lucas capítulo 19, versículos 28 en adelante, dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca a Betfagé y de Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, un burrito atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo.
Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. Vea qué interesante esa respuesta que ellos deberían de dar en cuanto a si alguien les consultaba por qué ellos estaban haciendo lo que el Señor les había pedido. Ellos no tenían un cartel de bondad pegado allí en su rostro, diciendo, bueno, ellos son bondadosos. Ellos no tenían ninguna presentación de video para mostrarles a la persona que los interlocutaba en ese momento cuando ellos estaban desatando al burrito, ningún libreto de campaña, ni panfletos, ni volantes. En ese momento no citaron las escrituras sobre la recompensa de la bondad. No hubo promesas ni presión tampoco. Y tampoco prometieron que los animales serían devueltos o que serían comprados después de usarlo. No hicieron ningún tipo de promesa. Y ellos tampoco prometieron que esos animales iban a estar bien. No, ellos no trataron de imprimir culpa, de incitar simpatía, de evocar presagios de la tragedia si el regalo era retenido. O sea, no se mencionó ningún tipo de beneficio especial. Ellos no discutieron ventajas, por ejemplo, de deducción de impuestos, si le daban eso al Señor más adelante. Ningún beneficio especial por el regalo, ni tampoco mencionaron oportunidades del reino venidero. Y es una historia bastante interesante. No discutieron acerca de posibles beneficios. Simplemente hicieron un pedido, dijeron nada más las sencillas palabras que el Señor les había dicho que dijera. Claro, un burrito que nunca fue montado era un bien muy valioso en aquel tiempo, muy valioso. Un vehículo de transporte podía proveer recursos importantes para la persona que tuviera ese animal, ¿verdad? Podría llevar a la familia sus productos al dueño para varios años. No era un bien que generalmente se regalara a alguien así solamente porque se lo pedía. Era un vehículo insustituible. Y algo interesante que durante el primer siglo en Palestina, así como en las naciones rurales en desarrollo hoy, hay muchas ciudades que utilizan todavía animales, caballos, burritos, etcétera, para el comercio, para llevar sus productos, etcétera. Los animales propios eran los bienes más importantes para la supervivencia, la sobrevivencia de esas personas, de esas familias. Así es que lo que quiero dar a notar aquí es que no era un bien que se podía desechar o que se podía regalar así a simple personas que pudieran quizás tener una necesidad. Era un bien muy valioso, un bien muy, muy, muy importante. Y quizás para esa persona era el bien más importante que tenía, ¿verdad? En el momento. Son vehículos de transportes, máquinas de campo, productores de comida, vestimenta, piezas de intercambio, etcétera. Como tales, eran protegidos, eran cuidados, eran protegidos de enfermedades, eran protegidos de robos, eran protegidos de lesiones. No podemos asumir en la historia que el dueño conocía quién era el Señor. Todo lo que podemos decir de la historia es que simplemente escuchó y aceptó las palabras de los extraños. Él se mantuvo en pie observando sin protestar, más bien mientras desataban esos animales y ese animalito y lo llevaban. Y eso era todo. Animalitos preciosos perdidos solo porque extraños dijeron, el Señor los necesita. Palabras sencillas, palabras que el Señor mismo les dijo que dijera, el Señor los necesita. Mi apreciado hermano, mi querida hermana, nuestros bienes necesitan estar preparados
y en preparación constante para ser utilizados para el reino de Dios. Recordemos, todo lo que tenemos, bienes materiales, todo lo que somos, le pertenece al Señor. Por eso nuestros bienes deben estar listos, preparados para ser utilizados en la obra de Dios, en el engrandecimiento del reino de Dios. Por lo tanto, ellos nunca pueden pertenecer al reino terrenal o estar dispuestos a servir en el reino terrenal, en el reino de este mundo, pero deberán ser puestos por completo en la esfera del único reino en que vivimos y trabajamos como mayordomos de Dios. ¿Y por qué razón? Bueno, por una sencilla razón, porque el Señor lo necesita. Sí, así como necesitó ese burrito en ese momento, a ese pollino en ese momento, y solamente le dijo a sus discípulos, vayan y digan, porque el Señor lo necesita. Y así, mis queridos hermanos y hermanas, el Señor necesita, sí, nuestros bienes, sí, Él puede evangelizar con sus ángeles, con su poder, pero Él nos ha dado esa tarea a nosotros y nos ha dado bienes también para que esos bienes sean utilizados en el engrandecimiento del reino de Dios. Por eso, mi apreciado hermano, mi querida hermana, debemos estar preparados para dar solo, sencillamente, porque creemos que el Señor lo necesita para el engrandecimiento de su reino. Qué gozo habrá sido para el hombre más tarde ver a Jesús entrando en Jerusalén montado en ese mismo burrito. Qué gozo será para nosotros al ver cómo Dios utilizará los recursos que Él nos confió en la obra de su reino para que este reino pueda ser engrandecido en la tierra, para que muchas almas puedan llegar a los pies del Señor Jesús. ¿Cómo se hace eso? Bueno, uniendo recursos en la obra de Dios para que esos recursos permitan y ayuden a muchas almas, a hijos de Dios que todavía no le conocen, a tener como débito el reino del mundo y como crédito el reino de los cielos, para que puedan alcanzar el reino de Dios a través de escuchar el mensaje de salvación, el evangelio eterno de nuestro Dios. Y es importante entender el tamaño del problema en el cual nos encontramos, la situación, ¿verdad?, en la cual vivimos. Es una batalla muy, muy grande, una batalla espiritual. El tamaño del problema es enorme. Los individuos le han entregado el dinero y las relaciones al enemigo, y esto es en su gran mayoría. Son utilizados los recursos para el engrandecimiento no del reino de Dios, sino del reino de Satanás. Y muchas personas así lo han hecho, han destinado sus recursos para que el reino de Satanás sea engrandecido. Nosotros, como hijos de Dios, debemos destinar nuestros recursos, lo que el Señor nos ha dado, para el engrandecimiento del reino de Dios. Estamos envueltos en una intensa batalla espiritual por quién es el Dios en nuestra vida, por quién es Dios en nuestra vida. El temor continuo y el consecuente desafecto de las iglesias sobre el tema completo de la mayordomía cristiana ha abierto la puerta al dominio del materialismo, el consumismo, que también inunda el pueblo de Dios, y a veces dejamos de observar la patria celestial y empezamos a observar el mundo, porque el mundo nos agobia con deudas, con situaciones materiales, y con las necesidades materiales, etc. Pero el propósito principal de la vida no es ese, no es estar observando lo material, tener cuidado con lo material, no. Se hizo un análisis, un estudio, una investigación con un grupo de personas que se identificaban como cristianos, como que personas que estaban buscando las cosas espirituales. Y el 50% de los investigados que se definieron como cristianos, nacidos de nuevo, entre comillas, concordaron que el propósito principal de su vida era la diversión y el disfrute personal. O sea, habían quitado su vista del cielo y la habían colocado en las cosas materiales, en las cosas terrenales.
Porque el propósito de la vida no son las cosas materiales. O sea, tenemos cosas materiales en este mundo, sí, son importantes para nuestra supervivencia, sí, pero no es el fin nuestro, el estar acumulando y acumulando. Y el Señor en su palabra nos muestra a través de parábolas que las cosas materiales deben de pasar a un segundo plano y el primer plano debe tenerlo el Señor en primer lugar. Y así hay muchos versículos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Sí, es una libertad ganada para nosotros en la cruz, que sella nuestra liberación de una vida de egoísmo y de interés personal. Es un plan que el Señor ha trazado, es la libertad de todo lo que quisiéramos colocar en este segundo reino, cerrarlo con llave y quizás decir, bueno, ya lo material no es tan trascendental en mi vida. Lo importante es lo espiritual. Lo importante es el engrandecimiento del reino de Dios, porque esto que estamos viviendo se va a terminar muy pronto. Y necesitamos colocar todos nuestros recursos en las manos del Señor para que el Señor los utilice para que muchas almas puedan conocer este mensaje de salvación, porque el tiempo está cerca y esas personas deben tener la oportunidad que usted y yo hemos tenido de escuchar ese mensaje tan maravilloso que el Señor nos ha legado por medio de su palabra. No importa si hay necesidades o no, lo que necesitamos que Dios es primero. Dios es primero. Claro, el dinero tiene un gran poder, las cosas materiales tienen mucho poder en esta tierra, ¿verdad? Estamos hablando de esta tierra. Son trascendentales, son importantes, sí. Al morir al pecado nos hemos vuelto impotentes a las tentaciones de buscar ese poder, gracias a Dios, ¿verdad? Nosotros confiamos en el maravilloso poder de nuestro maravilloso Dios, y ya la influencia del poder del dinero ya no nos afecta a nosotros, porque el Señor nos protege, nos guarda a través de principios maravillosos como son el diezmo y la ofrenda y las donaciones que damos también para el engrandecimiento del reino de Dios. La decisión sobre el dinero de Dios a lo largo de los años, he conocido a algunos que sienten que deberían como decidir en cuanto a los recursos del Señor. En cierta ocasión habían dos amigos, y escuché esa experiencia de dos personas, dos amigos. Uno de ellos expresaba ese sentimiento y se mostraba muy seguro en utilizar el diezmo como le parecía mejor a él. Y después se detuvo a comprar un poco de comida. Ellos iban caminando allí, los amigos, se acordó, mira, necesito comprar comida. Uno de ellos entró ahí al supermercado, empezó a comprar comida con el amigo lo acompañó. Pero el amigo se acordó que también necesitaba comprar algunos artículos que le hacían falta en su despensa, en su casa. Pero resulta que este otro amigo no tenía dinero. Entonces le pidió que le prestara algún dinero y le prometió pagarle al día siguiente, a la mañana siguiente. Y con gusto, el otro amigo que sí llevaba dinero le prestó el dinero. A la mañana siguiente, este otro amigo a quien le habían prestado el dinero, le envió el dinero prestado, pero se lo envió con una nota que decía: use ese dinero que usted me prestó para comprar fundas para los asientos de su carro. Están feos ya los asientos de su carro, así es que cómprele fundas con ese dinero que usted me prestó. Cuando más adelante en el tiempo se encontraron nuevamente, el amigo que le había prestado dinero a este otro amigo le refutó y le reclamó: ¿y qué pasó? ¿Por qué usted me dice lo que tengo que hacer yo con mi dinero, el dinero que yo te presté? ¿Por qué? Me devuelves mi dinero y me dices lo que debo hacer con él. ¿Qué pasó? El otro amigo le respondió: claro,
pensé que era así como actuabas al devolver el diezmo. Le dices a Dios cómo debe utilizar el dinero. Y él sonrió y dijo, sí, ahora entiendo, el diezmo le pertenece a Dios. Nosotros damos ofrendas para proyectos especiales y debemos estar preocupados que el diezmo sea usado de manera apropiada, pero recordemos que el diezmo le pertenece a Dios y Él sabe y Él establece cómo debe ser utilizado. Por eso usted y yo, en cuanto al diezmo, no tenemos injerencia de cómo debe ser utilizado. El Señor ya ha provisto, ya nos ha enseñado cómo debemos utilizar el diezmo y también cómo debemos utilizar las ofrendas y cómo debemos utilizar las donaciones. Y la iglesia de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, sigue un lineamiento establecido por la palabra de Dios en cuanto al uso de los recursos para el evangelismo, para la predicación y el engrandecimiento del reino de Dios. Por eso alabamos al Señor, glorificamos su nombre, porque esa decisión no es una decisión de hombres, es una decisión de Dios, una decisión que Dios ya ha establecido. Dios no nos juzgará en base a lo que demos, sino por lo que hacemos o lo que hacemos con lo que guardamos para nosotros mismos. Y eso lo mencionó un autor, una persona conocida como Erwin Lutzer, lo mencionó así. Y el dinero es una de las pruebas de fuego de nuestro carácter, una cantidad sorprendente de espacio se le da en las escrituras. Hay mucho relacionado al dinero. El Señor Jesús habló mucho también acerca del dinero en parábolas y enseñó acerca del uso correcto del dinero en las Sagradas Escrituras. No importa si un hombre es rico o pobre, no importa. Al observar su reacción a sus posesiones tendrá un índice revelador de su carácter. Un índice revelador de su carácter. El término mayordomo a veces es mal entendido y extraño en nuestra sociedad. Normalmente ese término lo escuchamos solamente en la iglesia, ¿verdad? Mayordomo. Y no hay un término en nuestro vocabulario moderno que tenga la riqueza de esa palabra, mayordomo. Por lo tanto, mayordomo es alguien que está bajo las órdenes de alguien que es dueño de los recursos que deberán ser administrados. Y un mayordomo es el título de un siervo, alguien contratado para tomar sus actividades en favor del mismo dueño, ¿verdad? Entonces, lo que el mayordomo administra no le pertenece al mayordomo, es del dueño, es del dueño. La mayordomía cristiana es la intimidad de la integración de Dios en cada área de mi vida, como Señor y como socio también. O sea, integrar al Señor, que Él es parte y a Él le pertenece todo lo que tengo y lo que soy, ¿verdad? Nada de lo que usted y yo tenemos es nuestro, le pertenece a Dios y por lo tanto debe ser utilizado para el engrandecimiento del reino del dueño, que es el Señor, ¿verdad? Y claro, ese es un proceso continuo, está basado en un proceso continuo de reafirmar mi salvación en Jesucristo, mi aceptación de Jesucristo como Señor, como dueño, y es mi aceptación por la fe de la presencia viva de Cristo viviendo dentro de mí para guiarme y para controlarme. Usted y yo debemos permitir que el Señor nos controle, que nos utilice. Esa es la palabra correcta, que nos utilice, que seamos instrumentos de Él para el engrandecimiento de su santo reino en esta tierra, porque es imprescindible, es vital, porque el tiempo se acerca muy rápido, y el Señor Jesús vendrá y Dios permita que hayamos dado todo de nosotros para que las almas que aún no lo conocen tengan la oportunidad de conocerlo, mi apreciado y mi apreciada hermana. Los mayordomos dan tributo solo a su Señor. Los mayordomos miran hacia adelante y solo ven una vida. Y por esta razón, los mayordomos son alegres, son personas de esperanza, somos personas libres, ¿verdad? Por eso se nos hace llamados a que demos en la Biblia, pero que demos con gozo, a que demos con alegría,
que no demos con tristeza, que no demos porque nos obligan, que demos porque amamos al Señor, porque entendemos claramente que todo le pertenece a Dios, porque sabemos que esos recursos serán utilizados en el engrandecimiento del reino de Dios, en la salvación de muchas almas. En aquella época, en la época de Jesús, la mayordomía cristiana era un asunto común. Era un asunto común. Si un hombre tenía un esclavo que era un administrador capaz, él podría hacer que ese esclavo fuera el mayordomo de su casa. El mayordomo contrataría y despediría, supervisaría a otros esclavos. Él compraba todas las provisiones y se aseguraba de que todo estuviera bajo el control o bajo control para que el jefe de la casa, el dueño de la casa, no tuviera que preocuparse por esas cosas. En todo el tiempo los mayordomos recuerdan que las casas, las cosas que él tiene no le pertenecen. Él es mayordomo solamente, no es dueño. Y ese fue el plan original de Dios. Usted y yo somos mayordomos, no somos dueños. Todo le pertenece al Señor. Ser un buen mayordomo significa cuidar de su salud, así como nuestro hermano Norland nos lo mencionó al principio, en la meditación, proteger su fuerza, comer bien, comer adecuadamente, hacer ejercicios, dormir bien, porque todo le pertenece a Dios, su vida, mi vida le pertenece a Dios y Él lo necesita. Él la necesita. Él nos necesita, sí. No porque sea una necesidad imprescindible, sino porque nos ha dado ese privilegio maravilloso. Los ángeles desearían hacer la obra que usted y yo estamos haciendo y los ángeles desearían colocarlo todo para que y predicar este evangelio, pero el Señor nos ha dado ese gran privilegio a usted y a mí para que muchas almas puedan llegar a los pies de nuestro Salvador. La historia de Lucas 19 es como una alegoría para todo lo que tenemos y somos. Jesús dijo, todo me pertenece. Yo los creé. Si no podemos recordarlo, entonces debemos tenerlo presente o pedirle al Señor que nos ayude a tenerlo presente. Por eso el Señor le recuerda a este hombre, debes obsequiarlo, debes regalar ese burrito, porque tu salvación eterna vale más que correr cualquier riesgo. Y la buena mayordomía cristiana significa que cuando los discípulos estaban desatando allí el burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? Y el Señor les dijo, cuando le pregunten eso, ustedes tienen que decir, porque el Señor los necesita. Y entonces los dueños solamente respondieron, está bien, el Señor los necesita. Y observamos el resultado. Jesús montó el burrito y el pueblo exclamó, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo, gloria en las mayores alturas. Nos lo dice Lucas capítulo 19, versículo 38. Cuán feliz estaba el dueño, ¿verdad? Cuán feliz y alegre. La multitud en pie vio al Rey de Israel montado y entrando en la ciudad santa sobre su burrito, uno que él nunca había montado. Cuán feliz estaba ese dueño mayordomo y cuán feliz debemos estar nosotros, mis queridos hermanos, al dar lo que el Señor requiere para que esta obra del Señor pueda seguir creciendo, pueda seguir avanzando, que muchas almas puedan conocerle a Él. Así es que Dios es glorificado en este mundo por esa generosidad de nuestros corazones, por ese entendimiento correcto de que somos mayordomos de Dios y que absolutamente nada nos pertenece. ¿De dónde llegan esos recursos para financiar la misión? ¿De dónde llegan esos recursos? Dios, como dueño, Señor y cabeza de la iglesia, ha provisto todo lo que necesita para cumplir, para que se cumpla la misión que Él nos ha encomendado. Sí, nos ha provisto a usted y a mí como sus hijos, como sus mayordomos, para que esos recursos estén a disposición de su obra.
Dios ha decidido proveer a su iglesia de los recursos financieros que necesite por medio de un plan diseñado por Él y que tiene como base a usted y a mí como sus hijos, a las personas. ¿Qué espera de nosotros? Que tengamos fe en Dios, que lo demostremos por medio de la obediencia, de la fidelidad en Él, que conozcamos el plan de Dios, es importante conocerlo, que Él ha elaborado para la salud financiera de la iglesia, que lo pongamos por obra y que perseveremos en Él, que seamos constantes en Él, porque necesitamos, o sea, la iglesia de Dios necesita predicar el santo evangelio. Y cualquiera que estudie el plan financiero de Dios tendrá que admitir que cada miembro de iglesia es fundamento de ese plan. Los diezmos, las ofrendas, las donaciones que se dan representan la base de los ingresos financieros de la iglesia del Señor, y el miembro de la iglesia es la base del sistema financiero del Señor. Y vea qué importante ese lugar que el Señor nos ha dado, ¿verdad? El plan de Dios para las finanzas de la iglesia está basado en el miembro de la iglesia, no en la iglesia misma como organización, sino en cada uno de nosotros como hijos o hijas de Dios. Dios ha elegido emplear a los hombres para que hagan su obra a fin de cultivar en ellos el espíritu de liberalidad. Y cultivando ese espíritu de liberalidad, usted y yo, con la ayuda del Señor, ¿verdad?, erradicamos también el egoísmo de nuestros corazones y podemos llegar a ser salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Trabajando por Dios, colocando todo en las manos de Dios, podemos llevar muchas almas a los pies del Señor Jesús, pero también usted y yo podemos estar allí siempre en los pies o a los pies de nuestro amante Salvador, y algún día, no muy lejano, poder decir, ese es nuestro Dios, le hemos esperado con tanto anhelo y Él nos va a salvar. El plan de Dios incluye a todos nosotros, mi querido hermano, mi apreciada hermana. Todos podemos sentir que somos capaces de hacer esa parte que nos corresponde para llevar a cabo la preciosa obra de salvación. Cada uno de nosotros, hombres, mujeres, jóvenes, niños, todos podemos llegar a ser un tesoro del Señor, un agente para satisfacer las demandas que el Señor tiene de recursos para el engrandecimiento de su reino. Dios ha dado a la iglesia un plan financiero basado en las personas, porque eso es compatible con el plan de salvación. La iglesia es parte de ese plan divino y por lo tanto todo lo que ocurre en ella debe contribuir con ese propósito. Y Dios ha dado la responsabilidad al miembro de iglesia de calcular y traer a la iglesia el diezmo y la ofrenda. Así lo dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos, usted conoce ese texto, al alfolí y haya alimento en mi casa. Si los miembros de la iglesia no seguimos el plan financiero trazado por Dios, eso tendrá un impacto en el crecimiento de la iglesia, en la espiritualidad de cada uno de nosotros también. El Señor ha trazado ese plan para que otras personas sean salvas, pero para que usted y yo también podamos ser salvos, en el sentido de que confiemos en Dios, de que el egoísmo se erradique de nuestra vida, en el sentido de que estemos plenamente convencidos de que el Señor y Salvador de nuestra vida es Él, que el señorío del Señor esté en nuestras vidas, que le demos el primer lugar a Él y que las otras cosas vengan por añadidura. La razón por la que hoy existe tantas religiones atrofiadas es porque la gente no ha introducido en sus vidas en forma práctica la abnegación y el sacrificio a Dios, ser abnegado al Señor. Y es necesario conocer cuál es ese plan de Dios para financiar su causa en este mundo y el papel que jugamos en dicho plan. Es por eso que durante estos días estaremos hablando acerca de este plan financiero para evangelización. El Señor lo ha trazado en su palabra y el Señor desea que seamos fieles mayordomos de Él, que podamos ser fieles a Él, que le coloquemos a Él en primer lugar en todo y que las cosas materiales pasen a segundo plano. Son importantes en la vida, sí, para nuestro mantenimiento diario y constante, son importantes. El Señor lo sabe, por eso el Señor habló en muchas ocasiones acerca del dinero, pero nos dijo, busquen primeramente el reino de Dios
y lo demás viene por añadidura. Te invito para que inclinemos el rostro y oremos. Eterno Dios que estás en el cielo, muchísimas gracias, Padre, porque en tu palabra nos muestra, Señor, lo relevante, lo importante de comprender, Señor, que somos mayordomos. No somos dueños. Todo lo que tenemos te pertenece, Señor. Todo lo que somos te pertenece. Y queremos, Señor, dedicarlo a ti. Que lo utilices, Señor, en el momento que lo requieras. Ayúdanos a ser fiel con nuestros diezmos. Ayúdanos a ser fieles con nuestras ofrendas, Señor. Y ayúdanos y permítenos, Señor, que pongamos todo a disposición de tu causa, Señor. Porque queremos ver a muchas almas llegar a tus pies, Padre eterno. Sabemos que el tiempo está cerca, que de aquí en adelante empeorará las cosas muchísimo más, pero Señor, también sabemos que hay esperanza, esa bendita esperanza de tu regreso a esta tierra. Por lo cual, oh Dios, nos entregamos completamente a ti. Úsanos en tu servicio, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias por tan lindo Amén. mensaje y los esperamos.